¿Cómo están? Este 24 de marzo del año 2026, los argentinos rememoran los 50 años del golpe de Estado que dio paso a uno de los regímenes militares más cruentos que ha vivido el país durante los últimos años. Durante dicho periodo no solo se silenció a miles de personas, sino que también se desaparecieron físicamente en el marco del denominado Plan Cóndor, una estrategia apoyada por el gobierno estadounidense. Durante esta época se aplicó el terrorismo de Estado y también la represión política. El MAPA dedica esta emisión a este evento y a las más de 30.000 víctimas de la dictadura militar. Y es momento de revisar algunos datos desde nuestro mapa, dedicado por supuesto a Argentina y los 50 años del golpe militar que dio paso a esta dictadura. Desplegamos el mapamundi e identificamos a Argentina con su bandera. Ya la vamos a tener en la pantalla de Telesur. La dictadura cívico-militar empresarial fue instaurada el día 24 de marzo de 1976 y culminó entonces el día 10 de diciembre de 1983. Durante la dictadura de Jorge Rafael Videla, operaron más de 800 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en todo el país. Estos lugares se integraron a la estructura represiva de las Fuerzas Armadas y de la Seguridad. La Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, fue una de las más emblemáticas. Se estima que por allí pasaron cerca de 5.000 personas en plena ciudad de Buenos Aires, donde funcionó incluso una maternidad clandestina donde se apropiaron de bebés nacidos en cautiverio. Y es que 3 centros como La Perla en Córdoba o Campo de Mayo en Buenos Aires replicaron este modelo de horror. Muchos de estos antiguos centros de exterminio hoy son espacios para la memoria y durante este periodo se estima que unas 30.000 personas, entre hombres y mujeres por supuesto, fueron detenidos, desaparecidos y arrojados al mar en los llamados vuelos de la muerte o enterrados en fosas comunes. Sumamos más datos, ya lo vamos a tener. Y es que como respuesta un grupo de mujeres fundó también en el año 1977 la organización Abuelas de Plaza de Mayo con la misión de localizar a sus nietos. Su persistencia impulsó la creación de herramientas científicas inéditas como el índice de abuelidad, que permite confirmar la filiación con un 99,9% de certeza. La labor de las abuelas continúa hasta hoy, año 2026, 50 años después, habiendo restituido la identidad a más de 140 personas. Ahora vamos a analizar este tema de inmediato con nuestro invitado. Allí lo tenemos entonces a través de la pantalla de Telesur. Bienvenido, Javier, a la pantalla del mapa y de Telesur. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Javier, han pasado 50 años entonces desde este evento, golpe de Estado. Javier Romero, analista y docente y periodista, colega, en Argentina. Y por supuesto el pueblo lo recuerda y por supuesto miles de personas todavía siguen pidiendo también la restauración de los nietos que fueron separados de sus familias. Estamos hablando de los disidentes, quienes los tratan de recuperar, las abuelas. En esta época hay que decir también que está prohibido olvidar. ¿Cuál fue la génesis? Por supuesto, quiero que nos recuerdes, por supuesto, Javier, la génesis de este evento, este golpe militar que desencadenó uno de los regímenes más cruentos en la historia de Argentina. Me parece que uno de los datos centrales lo acabas de aportar cuando contabas en la instauración del Plan Cóndor, un plan digitado por los Estados Unidos para instaurar dictaduras en la región en un momento que había una recuperación del sistema democrático, había muchos avances desde el punto de vista económico, la distribución de la riqueza sobre todo. Bueno, y Estados Unidos pone una traba de esa manera, ¿no? Con golpe de Estado. Lo hizo en la mayoría de los países de la región, o sea, instauró dictadura. En Chile derrocando a Salvador Allende, está comprobado la participación de Estados Unidos en ese golpe. Bueno, golpe de Estado en Uruguay, dictadura en Uruguay, golpe de Estado en Brasil, golpe de Estado en Bolivia, golpe de Estado en Argentina, y después la coordinación de las Fuerzas Armadas, teledirigida por supuesto,
para la represión y frenar ese avance importantísimo que había de las fuerzas populares en ese momento y sobre todo en lo que te decía con respecto al tema de la distribución de la riqueza, ¿no? Esa movilización popular, esa organización que había gremial, los gobiernos que ayudaban en ese sentido. Después hubo que esperar hasta lo que fue el fin de la década del 90 para volver a encontrar un momento parecido, donde la economía nuevamente se puso en discusión. Bueno, pero en ese momento se instauró el 24 de marzo de 1976 una dictadura en la Argentina. Ya habíamos tenido otros golpes de Estado y otras dictaduras, pero la verdad es que esta fue la más sangrienta, que no solo desapareció 30.000 personas, bueno, un fenómeno que casi inaugura la Argentina, ¿no? El tema de la desaparición de las personas. Esa excepción fue incorporada después de lo que, digamos, de determinar cuál fue el rasgo central de la dictadura. O sea, no solo era el secuestro, la tortura, el asesinato, sino también la desaparición. Los cadáveres no aparecieron. De hecho, pues es que la principal consigna hoy, a 50 años, es que digan dónde están. No sabemos dónde están esos detenidos desaparecidos. Sabemos por algunos testimonios, temas de fosas comunes, que los arrojaron al mar, etcétera, pero no tenemos ningún tipo de precisión sobre el destino de los cuerpos. Bueno, es el motivo central de la lucha, de la pelea de madres de Plaza de Mayo, de abuelas de Plaza de Mayo, abuelas en el caso de los nietos, madres buscando a sus hijos, ¿no? Con ese pañuelo blanco que distinguió a las madres de Plaza de Mayo y que enfrentaron la dictadura durante varios años y que llevan en la cabeza lo que uno ve como un pañuelo blanco, pero en realidad originalmente era un pañal, ¿no? El pañal de sus hijos puesto en la cabeza como para distinguirlo y para llevar adelante ese reclamo. Así que en un momento muy especial, no solo por los 50 años, tengo que decirte, sino además por el acceso al poder de una organización política negacionista, que reivindica en muchos casos, muchos de los integrantes de La Libertad Avanza, la fuerza que lidera Javier Milei, que llevó como vicepresidenta a una tal Victoria Villarruel, una activista a favor de la dictadura, a favor de un revisionismo que reivindique la labor de los dictadores, de los militares. Así que tiene esa característica también especial, no solo los 50 años, sino la primera vez que se rompe un consenso democrático de repudio a la dictadura y que no solo la niega. El año pasado hicieron un documental para negar, para poner en duda el número de desaparecidos, cuando en realidad ni siquiera tenemos certeza, porque no hemos podido encontrar los cuerpos, porque los militares y sus jefes civiles nunca mostraron los listados, dónde estaban. Los militares son muy ordenados acá, y sin embargo no apareció ningún listado de cuál era el destino de los detenidos, de los secuestrados, de los torturados. Así que el lema central, te decía, es que digan dónde están a 50 años de la instauración de la última dictadura militar en la Argentina. Javier, bueno, colega periodista, te pregunto, el Plan Cóndor, por supuesto, en esta etapa no se aplica, pero sí una nueva estrategia de neocolonización estadounidense para la región. Vemos, por ejemplo, la asunción a los gobiernos en el caso de ustedes en Argentina de Javier Milei, pero también se vio en el caso de Brasil con Bolsonaro, igualmente en El Salvador con Bukele, Noboa recientemente en Ecuador, extralimitándose, por supuesto, en el poder, la judicialización y la estigmatización de los movimientos de izquierda. Te pregunto, Javier, si bien es cierto que no hay un plan Cóndor en este momento en la América Latina, hay entonces también un plan de neocolonización, tal vez a través de la nueva doctrina Monroe, pero que tiene los mismos objetivos, que es también apropiarse de los recursos energéticos de la región, de los recursos estratégicos de cada país, ¿no? Y la verdad es que la matriz es la misma. En lugar de usar militares, esta vez usaron a la justicia, ¿no? A un sector de la justicia. Y así persiguieron, porque la llegada de Bolsonaro al poder de Brasil está directamente relacionada con la prisión de Lula. La llegada de Milei con la prisión de Cristina. La llegada el derrocamiento y la proscripción en Ecuador de Correa también
la persecución a Evo Morales. O sea, bueno, la destitución del presidente de Perú, Castillo. O sea, si vos mirás, así como te contaba en los 70, el Plan Cóndor era a través de los militares tomar con golpe de Estado, acabar con las democracias en la región. La verdad es que lo que vemos en los últimos años es la toma de poder, del poder real, del poder económico, muy ligado a los Estados Unidos, por supuesto, y al gran capital financiero. Llegan de otra manera, pero llegan de una manera bastante parecida, ¿no? Con persecución, en este caso con los grandes medios de comunicación, ligados a un sector de la justicia y el poder real, ¿no? Le dimos un término, a mí no me gusta tanto porque es anglófilo, pero es lawfare, ¿no? La persecución política a través de herramientas de la justicia. Y la verdad es que lo que estamos viviendo es eso, porque en definitiva el ascenso de Bolsonaro, de Milei y de Kast en Chile, de todos los grupos ultraderecha, obedecen a un determinado patrón económico que es el mismo que guió a las dictaduras, ¿no? Porque vos sabés que nosotros acá tenemos un periodista que respetamos mucho, se llama Rodolfo Walsh. Él desapareció exactamente un año después de la toma del poder de la Junta Militar. Él desapareció el 24 de marzo de 1977, después de hacer una carta abierta denunciando los crímenes de la dictadura, para no decir que nadie sabía lo que pasaba, ¿no? Y él dice que lo que cuenta en esa carta, la verdad es que explica muy bien el modelo económico instaurado, y lo que dice es un plan de miseria planificada. A eso vino la dictadura. Y la verdad que si vos ves el patrón económico, es el mismo patrón que aplica hoy Milei, es el mismo patrón que aplicó Bolsonaro, es el mismo patrón en todos nuestros países. Vos es que en estos días TV estuvo circulando, y te recomiendo que lo busquen en Telesur, el discurso de asunción del ministro de Economía de la dictadura. Era alguien ligado a la sociedad rural de Argentina, acá, un país que tiene grandes extensiones de tierra y que gran parte de la economía depende de la agricultura y la ganadería. Asume de ministro de Economía alguien que viene de ese sector, de la sociedad rural. Se llama José Alfredo Martínez de Oz. El discurso del ministro de Economía Martínez de Oz, si vos escuchás el discurso de Milei cuando fue el primer año de gobierno, es calcado, es igual. O sea, porque perseguía exactamente lo mismo. Y la verdad es que causa escalofrío. Primero cuando cuenta lo que estaba pasando y después cuál es el plan económico de la dictadura. Bueno, es ese mismo plan económico que no se puede aplicar sin dictadura, sin muertos. O sea, cada vez que se quiso aplicar en América Latina un plan económico de esas características, terminó con muertos en la calle. Lo vivió Venezuela ese Viernes Negro, lo vivió Argentina, lo vivió Bolivia, lo vivió Chile. Bueno, pasa eso, ¿no? Cuando hay un plan económico de esas características. Vos imaginate que en Argentina, de que llegó Milei a hoy, hay 23.000 empresas menos. O sea, eso está pasando. Hay cientos de miles de desocupados, crece constantemente, ¿no? Mientras Milei se jacta y se ríe y baila y qué sé yo, en el medio está dejando un tendal, está dejando el país en ruinas. Bueno, eso mismo y endeudado, ¿no? Otra característica de la última dictadura militar. Nosotros no estábamos en el Fondo Monetario Internacional, se fue la dictadura y debíamos 45.000 millones de dólares, ¿no? Vinieron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y se acabó la deuda con el fondo, no teníamos deuda, y llegó Macri, nuevamente deuda con el fondo, y bueno, y Milei ni hablar, ¿no? Está casado con la deuda, ¿no? Y nos endeuda cada vez más. Cuando se vaya, vamos a tener eso también que ver cómo resolver. No, y también hay que resaltar, Javier, que no solamente el presidente Milei justifica el discurso de exclusión, sino que sigue, como bien dices, endeudando más a la población argentina. De hecho, recientemente salió un estudio en donde más del 56,4% de la población, indicaba esta consulta, de la población argentina estaba adquiriendo deudas, todo eso para adquirir alimentos, pagar tarjetas, servicios, todo esto. Javier Romero, te pido que te mantengas en la comunicación con el mapa porque vamos a ir a una pausa, pero nosotros vamos a revisar de inmediato la escala para sumar más datos a este análisis a 50 años del golpe militar en Argentina.
Y esta vez tenemos datos desde la red social X de la cuenta de la Secretaría de Inteligencia de Estado de la República Argentina, que informa sobre la desclasificación de 492 páginas del documento de Servicio de Inteligencia Estatal, que abarcan el periodo 1973 a 1983. La documentación revelada incluye los más de 7 años de la última y más sangrienta dictadura de Argentina. Según la publicación oficial, los archivos contienen desde registros de espionaje hasta listas de compras de las oficinas de inteligencia. El material ya está disponible para la consulta pública en el sitio web del Estado. Con esta información vamos a una breve pausa en el mapa. Ya volvemos con más. Seguimos con más de esta emisión del mapa dedicada a los 50 años del golpe de Estado perpetrado por militares en Argentina. Sumamos ahora el siguiente dato a través de la foto. Naciones Unidas, la ONU, enciende las alarmas sobre Argentina, ya que expertos advierten que las políticas del gobierno del presidente Javier Milei representan un grave retroceso alarmante en materia de derechos humanos y memoria histórica. La crítica surge en vísperas del 50 aniversario del último golpe militar y también civil. Además, denuncian que el Ejecutivo promueve la desinformación y narrativas negacionistas, lo que socava el liderazgo mundial del país en memoria, verdad y justicia. Por ello exigen a las autoridades restablecer las políticas e instituciones desmanteladas. Seguimos esta conversación con Javier Romero, colega periodista, también analista. Javier, vemos esta alarma emitida por la Organización de Naciones Unidas sobre el desmantelamiento de las organizaciones de derechos humanos en Argentina. Bien nos hablabas al principio del programa sobre este proceso de negación por parte del gobierno de Javier Milei. De hecho, la secretaría fue rebajada a subsecretaría de Derechos Humanos, se despidieron al 44% del personal que estaba encargado justamente de reivindicar la memoria histórica de las víctimas durante la época dictatorial en Argentina. Hay prácticamente también un desmantelamiento no solamente del poder adquisitivo de la clase trabajadora y de la población en general en Argentina, sino también el desmantelamiento de la memoria histórica y de los organismos de derechos humanos. ¿Qué puedes decir de esto, Javier, en este momento para la Argentina? Absolutamente, se desfinanciaron todos los programas que tienen que ver con derechos humanos, se persigue. La verdad es que el gobierno trató de restaurar una teoría que es la teoría de los dos demonios, digamos, equiparando a la dictadura, ¿no?, el poder de una dictadura, con quienes se enfrentaban a la dictadura, como si fuera una pelea de igual a igual. Digamos, algo bastante ridículo, uno lo piensa. Una cosa es todo el poder del Estado, con todas las armas del Estado, todas las fuerzas policiales, militares, judiciales, porque la justicia había jurado defender la Constitución, pero la dictadura dejó de lado la Constitución. Igual siguieron los jueces ahí, fiscales, obedeciendo a los milicos, y si no, bueno, también hay muchos, por supuesto, muchos abogados que fueron detenidos y desaparecidos también, ¿no?, que trataban de hacer justicia, pero el gobierno lo que trató de hacer es eso, ¿no? Intervino, por ejemplo, la Universidad de Madrid de Plaza de Mayo. Yo era director de la carrera de comunicación ahí, está intervenida por el gobierno de Javier Milei. Bueno, lo que ha hecho es eso, digamos, es tratar de hacer tabla rasa con todo lo que, en realidad, con todo lo que tiene que ver con derechos, ¿no? Derechos humanos, derechos sociales, los derechos de la mujer, eliminó el Ministerio de la Mujer, eliminó el Instituto Nacional en contra de la Discriminación. El gobierno es eso también, ¿no? Porque uno lo ve a veces como una caricatura, lo de Milei. Y hasta puede causar gracia, ¿no? La melena, la forma en que habla y que insulta. Pero bueno, la verdad es que lo que hicieron fue tomar el Estado para eso también, para acabar con los derechos. Por eso el insulto, por ejemplo, al Papa, cuando hablaba de la justicia social de parte de Javier Milei, ¿no? Un Papa que reivindicaba el derecho, que reivindicaba la justicia social, ¿no? El derecho al trabajo, a los alimentos, a una vida digna, a una jubilación. Bueno, Milei lo insultaba directamente, ¿no? Yo no quiero repetir la mala palabra que usaba Milei,
pero la verdad es que no se quedó solo en el insulto ese, que uno puede caer bien o mal, y parece, tal vez lo puede comparar con un tuit de alguien. No, no, él es el presidente de la nación y ejercen eso y hacen eso. O sea, por eso elimina los programas de atención a discapacitados, por eso elimina los remedios gratuitos para jubilados y cuando van a protestar los reprime. Y la verdad es que tiene una obsesión con el tema de los derechos humanos. Así que lo que ha hecho es tratar de escribir. Decir que la sociedad argentina siempre tuvo eso y había ahí un pacto democrático que trata de quebrar y le cuesta mucho quebrar al gobierno de Javier Milei. Hay un pacto democrático que dice dictaduras no, resquebrajamiento de la Constitución no, eliminación de los derechos no, y eso es lo que está ahí tensionando. El movimiento de derechos humanos en Argentina es muy importante, muy poderoso. Son varias organizaciones, en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, no quiero olvidar de ninguno, ¿no? La agrupación Abuelas de Plaza de Mayo, Madre de Plaza de Mayo, Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, hijos e hijas por el derecho a la identidad, que son los hijos, bueno, familiares de detenidos desaparecidos. Bueno, hay un movimiento de derechos humanos acá muy potente, con mucho músculo y que resiste todo esto. Y se va a ver mañana en las calles. Acordate lo que te digo. Mañana va a haber una manifestación histórica en las calles de Buenos Aires, diciendo, en la calle de toda la Argentina, diciendo dictadura nunca más. Y también va a haber fuertes críticas a la política negacionista del gobierno de Milei. Javier Romero, te agradezco por estas palabras y también en este análisis para la pantalla de Telesur y El Mapa, y por supuesto ante Argentina y ante esta fecha tan emblemática reiteramos la voz de Prohibido Olvidar. Gracias nuevamente por estar en la pantalla de Telesur y en El Mapa, Javier Romero. Será hasta la próxima. Un gran abrazo y como dijo la Junta que juzgó a los militares, nunca más. Así será. Por supuesto, nosotros vamos ya casi en la recta final de esta emisión y vamos a revisar nuestros vectores. Y por supuesto, nuestro mapa nos reflejan 3 claves sobre nuestro tema. Argentina, 50 años de la dictadura. Por supuesto, revisamos de inmediato nuestros vectores. El primero de ellos, memoria, resulta clave para la no repetición de los regímenes dictatoriales en Argentina, y no solamente en Argentina, sino en la región latinoamericana en su conjunto. Mantener en pleno funcionamiento los sistemas encargados de gestionar los derechos humanos de las víctimas y también honrar a los familiares de las personas desaparecidas. 2. Liberalismo, entre comillas, versus democracia. El presidente argentino Javier Milei, desde su llegada a la Casa Rosada, ha sustentado su gobierno sobre medidas en el libre mercado, pero al parecer dichas teorías de libertad no se aplica cuando se trata de la última dictadura que vivió el gigante suramericano. Estamos hablando de Argentina, ya que acude al negacionismo y también el desmantelamiento de las secretarías de los derechos humanos en el país. 3. Reparación histórica. En efecto, han pasado 50 años desde la instauración del régimen militar en Argentina, la última dictadura que vivió el país. Esta nación enfrentó hasta el año 1983 un gobierno de terror que no solo quebró familias enteras mediante prácticas de desaparición forzada y también el rapto de los hijos de los miles de disidentes desaparecidos, los cuales en este momento aún siguen en su búsqueda. También Argentina vivió una crisis multifactorial que en este momento parece repetirse en algunos aspectos de la vida social, económica y política de este país, aunque se haya retornado a la democracia. Será con esta información hasta la próxima emisión del Mapa. Soy Aaron Romero, así que quédese con nosotros, con Telesur.